Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro virtual del posgrado en anestesia y analgesia. Como veníamos haciendo anteriormente, todos van a poder activar su cámara y su video con el fin de que la clase sea mucho más participativa y mucho más dinámica. Lo único que nosotros les pedimos es que cuando finalicen su participación en el posgrado, por favor silencien el micrófono para evitar ruidos que sean ajenos a la clase, como quizás puede ser alguna conversación o algún ruido de fondo y que pueda llegar a interrumpir la clase. Y por último, solicitarles que en el caso de que ingresen quizás de algún tipo de dispositivo móvil, lo que puede llegar a suceder es que su nombre se vea afectado. Entonces, en vez de que diga su nombre, como por ejemplo, no sé, Nahuel o Natalia, le va a aparecer el nombre del dispositivo. En ese caso, lo que les pedimos es que vayan a donde está su nombre, hacen clic en la opción de más, renombrar, y desde ahí lo pueden corregir. Más que nada para que sepamos quiénes son a la hora de participar, ya sea oralmente o a través del chat. Así que nada, muchísimas gracias y Natalia, cuando quieras puedes arrancar con el... Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Está buenísimo esto de que tengan la cámara y el micrófono, y lo que les pido, en serio, es que si tienen ganas de hacer alguna pregunta durante la clase, lo podemos hacer, es mucho más dinámico y más que nada porque esta primera parte es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poquito más teórica. No vamos a tener hoy tantos casos clínicos, es mucho más una introducción, y para que no se nos haga tan pesado y no se me duerman del otro lado, las preguntas que quieran, somos poquitos, así que eso está bueno también, las pueden hacer. Si ustedes me escriben por el chat y yo no los veo, levanten la mano o le avisan, o el moderador me va a avisar, ¿sí? Y si no, igual al final de la clase tenemos un ratito de preguntas. Así que bueno, siempre empiezo esta clase con este slide. Es muy viejo ya, porque creo que sin ciencia no hay futuro en todo sentido, en todo lo que es la medicina veterinaria, en la medicina en general, eh, y por eso estamos en posgrado de veterinarios en web, hace que tengamos que estar actualizados, y me parece que esto es una de las patas súper importantes de que tengamos un futuro mucho mejor en nuestra práctica diaria. Entonces, siempre empiezo con lo mismo para comenzar esta primera parte de la clase, que es qué son las células madre y cómo se utilizan. Vamos a hablar un ratito de dónde salen, porque ustedes van a estar en el consultorio, van a tener un vial que va a llegar del laboratorio, y por ahí muchos no saben cómo se llega a tener ese producto en nuestras manos para poderlo aplicar todos los días en nuestra consulta. Yo soy Natalia Lucas, soy especialista en medicina felina por la Universidad Nacional de Rosario, soy de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argentina, y bueno, vengo trabajando ya con células madre hace casi 10 años. Ustedes por ahí muchos ya saben, toda la historia de la medicina regenerativa viene desde hace casi más de 20 años y comenzó en Estados Unidos. Se empezó a usar muchísimo en equinos, los que hagan animales grandes o se dediquen a traumatología, seguro han leído bastante de los usos de la medicina regenerativa, y por ahí otros leyeron también todo lo que tiene relación al poder de rejuvenecimiento. Entonces les presento a mi gata, Abigail. Abigail fue mi primera compañera, mi primera compañera gatuna, que hizo que yo ame a los gatos y que decida finalmente dedicarme a la veterinaria y a entender que un paciente puede vivir como ella. Tuvimos mucha suerte, nos acompañamos durante 20 años y 3 meses. Abigail vivió un tiempito más después de que yo me recibí, y me enseñó muchísimo, me enseñó mucho de geriatría, y gracias a ella, y por eso va a estar siempre en mi corazón, no solo por quién fue, sino porque gracias a Abigail yo empecé a leer qué más se podía hacer para los gatos y el envejecimiento. Entonces yo les pregunto a ustedes, y acá sí abrimos el chat y empecemos a jugar un rato. ¿De qué creen que se murió Abigail? Un gato siamés que vivió 20 años. A ver, ¿de qué se mueren los gatos? Los gatos que envejecen. ¿Cuál es la enfermedad o cuáles son las enfermedades eh, más comunes? A ver, los colegas que están por ahí. La enfermedad renal, por supuesto, porque el mayor porcentaje de muerte de los gatos es enfermedad renal, y le sigue toda la parte de oncología. Entonces, era fácil. Y en ese momento, ustedes imagínense, hace más o menos 15 años, de esto acá en Argentina, no sé, después me pueden contar ustedes de qué país son, por favor, porque
en algunos países, después les paso el dato también, van a poder trabajar con medicina regenerativa. Colombia, Joana, muy bien. En Colombia creo que no tenés todavía, si no me equivoco. Venezuela viviendo en Chile. En Chile tenés a la doctora Claudia Domeico de BetStem, que trabaja con células madre y quien me enseñó muchísimo a mí. En Bolivia, Viviana, creo que todavía no hay, ya van a tener. Y piensen ustedes que hace 15 años, yo acá en Buenos Aires, acá no había nada de esto, más que una doctora que se llama Luciana Benedetti, con quien tengo el lujo de hoy poder trabajar con ella, que ella sí fue pionera en Buenos Aires, en la Argentina, en trabajar con células madre en equino. Entonces, yo no sé, chicos, si ustedes escuchan ese ruido todo el tiempo, como si fuese un pitido de algo, yo no sé qué es. Bueno, si alguno sabe, desconozco qué es porque suena todo el tiempo. Entonces, yo en esta época era mucho más chica que ahora, por supuesto, y estudiaba, y pensé, ¿cómo la ayudo a Abigail? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, Abigail se murió. En realidad, cuando empecé a leer todo esto, Abigail ya se había muerto, y yo empecé a leer y pensé, como todo tutor, ¿no? Que piensa, tutor veterinario me refiero, que piensa, ¿qué más podría haber hecho? Porque la realidad es que hoy yo trabajo así con mis pacientes, ¿qué más puedo hacer con ese paciente? Porque a mí no me importa lo que van a gastar, lo que pueden invertir, porque ese no es nuestro problema, no debe ser nuestra preocupación es darle lo mejor a nuestro paciente. Y en este caso, Abigail no era mi paciente, tenía muchas veterinarias especialistas, pero en esa época la medicina regenerativa no era nada de lo que se hablara, ¿no? Entonces yo empecé a leer algunos papers y empecé a ver que había algo que ya estaba escrito hace muchos años de medicina regenerativa en ratones. Les voy a ir mostrando unos videos que están buenos. Y acá tienen un oxolote, cuando uno le corta un pedacito de la pata, miren cómo se regenera. Y así como se regeneran y se pueden generar órganos de laboratorio, como van a ver acá, tenemos que pensar que a partir de la célula madre nosotros podemos regenerar muchísimos tejidos. Y yo pensaba, ¿y Abigail cómo la podría haber ayudado? Bueno, en un rato les voy a contar cómo podremos haber ayudado a Abigail y a cualquier paciente de ustedes que no tiene por qué tener 20 años, un paciente que es joven puede tener una enfermedad, como una enfermedad renal estadio 1, y uno puede pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer por ese paciente? Entonces, como el objetivo siempre es darle nuestro mejor servicio a nuestros pacientes para lograr su mejor calidad de vida, vamos a introducirnos un poco a lo que es la biología de las células madre, de las células mesenquimales, de las células troncales, muchísimas palabras van a encontrar. Una célula madre tiene una particularidad hermosa que es que tiene una gran capacidad de cultivarse fácilmente en un laboratorio, de reproducirse, de dividirse, de dar células hijas, ¿sí?, adultas de diferente progenie. Y esto nos permite hablar de multipotencialidad, ¿sí? Son células que son progenitoras, que son células que se las llama guardianes de la inflamación, ¿no? Porque son inmunoprivilegiadas. Es decir, una célula madre puede inmunomodular, por eso vamos a ver luego que parte de sus funciones. Fíjense que hay muchísimos micrófonos abiertos y yo no logro escuchar, no logro escuchar bien. Lo que ustedes van a ver es el uso interesante que tenemos con las células madre en enfermedades inmunomediadas, ¿sí?, en enfermedades donde necesito inmunosuprimir, en enfermedades donde necesito tener vasos sanguíneos nuevos, por eso la célula madre es angiogénica, y son antiapoptóticas. Esto me sirve mucho, ¿sí? Me sirve mucho. Ahora, leyendo un poquito esto, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿en qué enfermedad o en qué patologías? No se ven las diapositivas, me dicen por acá. A ver, ¿es cierto que ustedes no ven la diapositiva que estoy mostrando que dice células madre? Le voy a pedir al moderador que me ayude porque yo estoy viendo todo. No se ven. No se ven las diapositivas. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y volver a compartir. Espérenme un segundito. Solo el Pac-Man. No, eso es la diapositiva 1 y ya estábamos por... A ver, por favor me dicen, no sé si está el moderador por ahí, o me dicen ustedes si están, ¿qué están viendo?
se Solo el ve Pac-Man. la portada. Pero yo estoy viendo ya los videos, por eso no sé qué pasa. Yo estoy viendo que corren perfectamente las diapositivas. ¿Vos no lo ves? No. No sé qué Mm, hacer. Me vuelvo a salir. no, hagamos lo siguiente. Eso, y si querés cerrarla la presentación y volver a abrir en tu compu. ¿Sabés que con otras clases está pasando lo mismo? A ver, Cuando se comparte pantalla no se ve bien. déjame que voy a volver a... Discúlpenme. A mí me pasó la otra vez en otro lugar con lo mismo, así que no sé si será el Zoom. Viste que a veces el Sí, Zoom. sí, puede ser. El Zoom es medio Porque mazo. encima... Anda, a veces anda mal, no sé. Déjame que voy a volver a... A ver, vamos a volver a... O sea que no vieron el video, no vieron nada, básicamente. Vamos a volver un segundito que vuelvo a abrir la clase desde otro lado, a ver si también... Menos mal que miré el chat. A ver. Bien. Espérenme que volvemos a compartir. Ahora se me fue como la barra de... A ver. Voy a volver a compartir y vos me avisás, por favor, Dale. si se ve. Ahí estoy volviendo a abrir todo. Ahí se ve que estás arrancando a compartir. A ver. Ahí va, ahí se ve la portada también. Bueno, decime si ves esto. ¿Qué ves? No, la portada, la Yo ya diapo estoy número corriendo, uno. o sea, yo estoy corriendo todas las diapositivas, como te mostré hace un rato. Sí, no, pero ahora no se ve. Qué raro. A ver, espérame que vuelvo a salir. Y vuelvo a compartir. A ver ahí qué ves. Ahí sí se ven unos gatitos. Bueno, me avisan de vuelta. Voy a volver a lo que les contaba. Esta es mi gatita que les contaba, 20 años. A ver, decime si ves la próxima, A ver. este Ahí video, va, ¿lo ven? ahora sí. Sí, ahí se ve. Bueno, voy a seguir acá y me avisan si no, a ver qué pasó. ¿Ok? Voy a Dale. dejarme el chat, voy a dejarme el chat acá al ladito, así lo vemos. Bueno, acá les estaba yo contando recién, para que vean el poder de regeneración. Esto es un axolote, a ver si que le cortamos la patita, cómo vuelve a crecer. Estamos hablando acá de propiedades de regeneración tisular o cómo podemos hacer un órgano dentro de un laboratorio. Acá lo que tienen es un pulmón. Ahora esperen porque está como tildado. A ver si ahí lo ven. ¿Me dicen si ven esto? ¿Ven este videito de los pulmones? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Bien. Entonces yo les contaba que las células madres son células que tienen esta alta capacidad de dividirse, de reproducirse, de dar células hijas adultas, diferente progenie, con una gran particularidad que es que son progenitoras multipotentes, que tienen una gran capacidad inmunomoduladora e inmunosupresora, producen inhibición de apoptosis y son angiogénicas. Y yo les preguntaba, ¿en qué patología ustedes creen que no sería lo ideal o no estaría indicado? Si yo les digo que estas son las características más importantes. Cáncer, muy bien, exactamente. Si nosotros sospechamos de un tumor o lo confirmamos, ese es un paciente que no puede entrar en protocolo. Ahora van a leer que algunos ensayos hay, y ya en algunos países como Brasil están trabajando mucho con algunos tipos de linfomas
y leucemia. Yo no tengo la experiencia, sinceramente todavía no me animo, porque nos falta algo más de práctica y de estudio en nuestro país. Puede que lo lean, entonces es interesante saber que para algunas patologías sí, de hecho en medicina humana esto también ocurre, ¿no? Entonces hay mucho muy parecido en medicina humana y en veterinaria para todo este tipo de terapias biológicas. Una célula madre da dos hijitas, una célula madre idéntica y una célula madre que está especializada, que es esta célula que se va a poder reproducir. Y fíjense que no es chiste, que ven ahí una célula, ¿qué célula es esa? Esa célula que está especializada. ¿Se acuerdan los que somos más viejos que nos decían que, que si fumábamos o nos drogábamos, siempre hago el mismo chiste, no íbamos a tener, se nos morían las neuronas y no se iban a regenerar? Bueno, acá tenemos una posibilidad, de alguna manera, de que con los tratamientos con células madre en algunas patologías, que después vamos a ver en la próxima clase, vamos a poder trabajar con el sistema nervioso. Entonces, las células renales sí se van a reproducir, no todas, vamos a hablar de eso también en la clase 2, así que te lo voy a dejar ahí picando, pero sí, por eso lo usamos mucho en todo lo que es enfermedad renal. Las células madre tienen muchos ciclos de división, como les decía, asimétricos, tienen mucha capacidad de diferenciarse en una de las 200 variedades de células que vamos a tener, se autorrenuevan y son muy potentes. Esto nos permite utilizarlos en muchísimas patologías, ¿sí?, que vamos a ir viendo. La célula madre se va a diferenciar y va a liberar un montón de proteínas que están dentro de los secretomas, que ahí ven un dibujito, que lo que básicamente hace es regular este microambiente. En ese microambiente donde hay factores de crecimiento, donde hay proteínas, donde hay genes, se van a producir intercambios también con los factores de crecimiento que están derivados de las plaquetas, y vamos a tener su función. Por ejemplo, acá les dejo un paper que es del 2016, en donde ya se empezaba a hablar de los secretomas y células madre mesenquimales en todo lo que es la medicina regenerativa en el cáncer. Entonces, para que vean que en algunas situaciones ya esto sí se está usando, ¿sí? Lo que pasa es que quizás no es lo más común. Acá les presento a la doctora Benedetti, que es mi compañera en Biovet en Argentina, en donde ella, como les conté al principio, es una de las pioneras en nuestro país, trabaja muchísimo con equinos, sabe mucho, mucho, mucho de caballos y trabaja en rehabilitación. Y bueno, con ella estamos ya trabajando hace un tiempo aquí en la Argentina para todo lo que es medicina regenerativa en pequeños animales y especialmente en caballos, ella. Lo que van a ver acá es básicamente cómo a partir de una célula madre y sus divisiones podemos tener diferenciaciones en distintos tipos de tejido, cardiomiocitos, células epiteliales, células estromales, neuronas, fibroblastos, células musculares, células que tienen que ver con huesos, articulaciones, ¿sí?, cartílago, huesos, etc. Y a partir de aquí, imagínense entonces la gran capacidad que tienen estas células para poder trabajar con patologías que afecten, por ejemplo, el hueso, los músculos, el tejido adiposo, tendones, cartílagos y un montón de órganos más. Para quienes quieran ir metiéndose un poco más en todo lo que es la medicina regenerativa, lean al doctor Kaplan. Él es el padre de la medicina regenerativa. Yo tuve el lujo y el gusto de poder disertar con él en el primer Congreso Internacional de Medicina Regenerativa en Costa Rica hace unos años, y lo conocí. Y él es un doctor que viene trabajando hace muchísimos años en todo este tema, y van a ver muchos trabajos científicos publicados en PubMed. Se meten en PubMed, ponen Dr. Kaplan y tienen para divertirse, ¿sí? Van a poder ver desde lo básico de la terapia regenerativa hasta el uso en distintas patologías. Y acá un poco les muestro algunos trabajos que se hicieron también en conjunto con el doctor Bruno Paul y sus colegas, en donde ya se empezó a ver un poco esta discusión de que las células madre en realidad son los pericitos, esas células que están bien pegadas a los vasos sanguíneos, listas de alguna manera para ir al lugar donde la llamen, donde hay una injuria. No me llama la atención, es altamente probable que esto sea así. Discusión entre biólogos, probablemente ya se hayan puesto de acuerdo. Este es el paper donde pueden leer un poquitito, fíjense que es un paper del año 2018, ¿sí?
Y acá se habla un poquito de que nosotros las células madre propias del organismo las necesitamos, naturalmente existen para poderse activar y poder ser liberadoras de todos estos genes que hablamos, de efectos anti-scarring, que son antifibróticos, antiapoptóticos, angiogénicos, mitogénicos, liberadores de interleuquinas, fíjense, interleuquina 6, 8, 10, todos los factores de crecimiento que tienen relación con la inmunomodulación, con efectos tróficos y con efectos antimicrobianos. Esto estamos hablando de los usos en sepsis, otro gran capítulo que si quieren pueden leer, del cual no vamos a hablar en este posgrado, en donde ya hoy también se están utilizando. Y entender que no es sola la célula madre la que va a actuar, sino su efecto parácrino con el resto de las células y las células blanco. Por eso usamos células madre exógenas que van a interactuar en ese microambiente justamente para producir esta respuesta. Entonces tenemos que entender cuál va a ser la diferencia de lo que es la reparación, que es restituir estas células muertas, ¿sí? Que son muertas o lesionadas por células sanas, regeneración de estas células sustituidas por tipos de células, por tipos celulares que las que son lesionadas, o cicatrización, que son células reemplazadas por tejido conectivo del estroma, que esto no es el ideal. Y la fibrosis, por supuesto, cuando hay un excesivo desarrollo de este tejido. Entonces, nosotros tenemos que hablar o pensar en regeneración versus lo que es la cicatrización. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en diferentes tipos de tejido, en donde también necesitamos, por supuesto, un grado de irrigación, y esa matriz, ¿sí? Esa matriz que tiene que estar totalmente íntegra para poder generar una regeneración de ese tejido. Acá tienen algunas fotos que también son de Luciana, muchas son de caballos, valen lo mismo porque es muy similar lo que nosotros vamos a ver, y más que nada, todos sabemos que a partir de la fibrosis tenemos una pérdida de función, y lo que estamos buscando justamente en este caso es intentarnos llegar a tener un tejido fibrótico para no perder su función y que el organismo pueda seguir, digamos, con sus capacidades normales. Nosotros tenemos diferentes tipos de tejidos, tejidos estables, tejidos que están todo el tiempo dividiéndose, y tejidos permanentes. Y esto es importante entenderlo, y porque sabemos que obviamente hay células madre endógenas que van a estar ahí para poder reemplazar estos tejidos, como puede ser las células de la piel, las células del tracto gastrointestinal o la médula ósea. Son tejidos que están todo el tiempo de alguna manera regenerándose, tejidos que son más estables, que conservan esta latencia en su capacidad de reproducirse, y tejidos que ya son permanentes, que no pueden proliferar ni regenerarse en la vida postnatal. Nosotros vamos a hablar de tres grupos, vamos a hablar de, porque digamos, la medicina regenerativa no son solo células, sino que son factores biológicos y biomateriales. Entonces vamos a poder trabajar con las tres cosas en conjunto. En general intentamos en algunas patologías utilizar biomateriales junto con los factores biológicos, ¿sí? Que por ejemplo puede ser el PRP y las células madre. Vamos a ver eso, de dónde sale. Las células madre van a venir del laboratorio. En general hablamos de célula madre halogénica, ¿sí? Cuando son células que también son derivadas del banco, es decir, nosotros podemos tener células autólogas del propio animal o células halogénicas que son de un donante. Hoy en día en la mayoría de los países que hay laboratorio trabajamos con células de donante que están criopreservadas en nitrógeno, las descongelamos y las utilizamos en el animal receptor. La célula madre no tiene antígeno de histocompatibilidad de clase 2 ni coestimulante del 1, lo que hace que sea muy seguro y donde no vamos a tener rechazo alguno. Y esto es una de las cosas que en general los tutores nos preguntan, ¿no? Porque creen que vamos a hacer un trasplante. En realidad estamos hablando de una célula que no va a tener ese rechazo. Se toma una muestra, les muestro acá un kit. En realidad esto nosotros ya no lo hacemos del propio animal, nosotros sacamos un pedacito de grasa abdominal o del ligamento falciforme, que es el ideal. En realidad en general se utiliza directamente de la grasa abdominal, es mucho más fácil de tomar la muestra, lo pueden hacer en una esterilización o lo pueden hacer en cualquier momento en realidad, y esto va acompañado de un tubito de suero, ¿sí? Del propio animal, y luego se va a procesar en el laboratorio. Ahí tienen un gato, ese es el negro, un paciente mío, muy gordito,
que tiene mucha grasa para donar, siempre decimos lo mismo, él no es donante, pero de ahí van a sacar ustedes un pedacito de grasa. Ese es el abdomen de un perrito, abajo a la derecha lo mismo, tejido adiposo, lugar anatómico. ¿Pueden sacar otros lugares? Sí, pero se sabe que ahí es el mejor lugar donde las células van a crecer, y ustedes van a tomar una muestra en un quirófano como tal, con todo lo que requiere tomar una muestra, porque estamos trabajando con material biológico. Todo lo que ven ahí está estéril. Como ven ahí, lo mismo, la doctora Ravena, la doctora Adriana Ravena, que fue durante muchos años, ahora está en Catamarca, trabajó conmigo como mi cirujana de mi equipo, y ahí estamos tomando muestras también de otro paciente. Eso que ven ahí es la panza de mi gato, de mi gato Rubio, que hoy tiene 9 años, fue el primer donante de células madre acá de Argentina, del lugar donde yo trabajaba en esa época, y ahí ven en un tubito la cantidad de grasa que sacamos, ¿sí?, de su abdomen. Ahí ven la panza de una perrita, ¿sí?, el abdomen, perdón, de una perrita, con los puntos y el tubo de suero con su correspondiente frasco con la muestra de tejido adiposo. Tejido adiposo o adipositos, lo que nosotros vamos a utilizar para luego cultivar. Van a leer también que tenemos tomas de muestras que se pueden hacer, como vieron ahí recién, con una toma de muestra con bisturí en una pequeña cirugía, o también pueden hacer una lipoaspiración. Yo no lo hago de esa manera, no lo hacemos de esa manera. La doctora Priscila Ortiz en Innova Células Madre en Costa Rica lo hace por lipo. Cada quien, hay varias técnicas, pero para que sepan que vamos a provenir del mismo lugar. Por supuesto, esa célula madre que yo saco en el momento, ese tejido adiposo, va a tener un montón de células, no solamente células madres, como ven ahí. Entonces, nosotros podemos utilizar lo que se llama fracción estromal vascular, que es una cantidad de células mucho menor, ¿sí?, y además no va a ser demasiado pura, ¿sí?, pero eso yo lo pongo a cultivar durante casi un mes. En el caso de los gatitos a veces tardan un poquito más, los gatos son, les diría, un poco más sensibles para lo que es el crecimiento de las células madre, y en general cuestan un poco más, hay que tratarlos como con mucho más cuidado, y después de un mes vamos a tener una gran cantidad de células madre que, por supuesto, vamos a poder congelar y guardar para poder tener viales en un futuro y utilizar ese día la muestra que queramos. Todo esto en el laboratorio tiene que estar en perfecta esterilidad, tiene que ser un laboratorio de bioseguridad, por lo menos un bioseguridad 2, y lo que ven arriba es una botellita de cultivo, que ahí lo que estoy viendo yo son las células madre que las vemos, y uno va viendo cómo van creciendo, ¿sí?, a medida que pasan los días. Un lugar estéril, con procedimientos que se encuentran validados, con personal idóneo, biólogos, en general trabajamos con biólogos y veterinarios especializados, con equipos correspondientes a esto, con dosis controlada. Lo que hacemos, nosotros sabemos qué número de dosis de células tenemos por dosis, sabemos cuál es la viabilidad, se hacen controles de calidad, ¿sí? Vemos la posibilidad, por supuesto, de expandir, como dijimos, esas células para luego congelar, y tener un biobanco de células madre que nos permite justamente poder tener un producto a disponibilidad de un día para el otro y poderlo usar. Lo que ven ahí es una cámara de flujo laminar, y para que vean un poquitito, perdón, para que vean un poquitito cómo es un laboratorio, con la estufa, con la cabina, con el microscopio, todo lo que tiene que tener el laboratorio para poder trabajar en forma correcta. Ahí lo que tienen es unos tubos, ¿sí?, con células madre que están congeladas en nitrógeno líquido, que nosotros luego las vamos a descongelar. Ahí ven la estufa, con las botellitas más grandes, que luego se van cambiando botellas más pequeñas. Esto va a tener que ver con el tiempo. Esa es Ona. Ona fue, ya se murió, una de mis primeras pacientes que tenía displasia de cadera, y hicimos 3 tratamientos de célula madre intraarticular en su cadera hasta que se operó, como 3 años después. La perrita realmente dejó de recibir antiinflamatorios, analgésicos durante mucho tiempo, y tuvo una hermosa calidad de vida. Y bueno, siempre la pongo a ella de ejemplo, porque esta era la época en donde hacíamos autólogo. Ona vino a tomarse una muestra de su propio abdomen, y luego se procesó y la utilizó varias veces cuando las necesitó.
Entonces, así se ven, como ven una foto abajo, las células madre mesenquimales, como las vamos a ver en el microscopio. ¿Sí? Ahí las ven con otro tipo de microscopía y fíjense lo que hablábamos de los pericitos. Ahí un poquito más de fotos de microscopía electrónica para que vean cómo se ven. Las células madre, como les conté al comienzo, tienen un montón de funciones que están muy relacionadas a todo lo que es el sistema inmune, por eso aumenta o disminuye y entonces inmunomodula en diferentes momentos, por eso lo que nosotros tenemos en cuenta es para qué enfermedades las vamos a poder utilizar. Y esto es muy importante saberlo porque vamos a ver cuántas enfermedades hoy las podemos manejar con inmunoterapia, con este tipo de inmunoterapia y con terapias biológicas. Las vías de aplicación de las células madre son muchas. Podemos utilizar células madre en forma local, tanto epidural, intratecal, subcutánea, intramuscular, intraarticular o en masoterapia. En general usamos la epidural para muchos casos de neurología, incluso intraquirúrgicos. Intratecal yo no he usado nunca, hay que tener cuidado porque puede aumentar mucho la presión y eso puede ser peligroso, pero en algunos casos está indicado. Subcutáneo, intramuscular, para todo lo que es quizás intramuscular en problemas de columna. Intraarticular en todo lo que es enfermedades degenerativas, enfermedad articular degenerativa o procesos artrósicos en diferentes articulaciones como cadera, hombros, tarsos, ¿no? Es muy, muy común. Y masoterapia, donde yo tengo que cubrir mucha cantidad o zonas, por ejemplo, de piel. Endovenosa, para otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la gingivostomatitis crónica felina, la enfermedad renal crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal o IBD, algunas, por ejemplo, la atopía, síndrome atópico, hay varias enfermedades y en algunos casos se combinan, ¿sí?, la aplicación local con la aplicación endovenosa. Eso va a depender mucho del paciente y de la patología que tengamos enfrente, pero en realidad de la individualidad. Nosotros no vamos a tener una receta de esto, sí tenemos protocolos, pero no hay una receta específica porque cada animal, cada individuo va a tener una respuesta biológica probablemente parecida, pero no igual. La vía endovenosa, como hablamos, enfermedades sistémicas, les diría en mi experiencia la enfermedad renal, una de las patologías donde más hacemos tratamientos y en donde realmente el resultado es fabuloso, incluso en estadios más avanzados, lo que no quita que siempre les digo a los alumnos y a los colegas que tratemos de realizar una identificación temprana del estadio iris del animal para poder trabajar con nefroprotección y elegir cuál es el mejor momento y de qué manera armar un protocolo para enfermedad renal. Realmente funciona y ayuda mucho con todo lo que es los efectos adversos de los aumentos de los valores de urea, de creatinina y todo lo que va a pasar o desencadenar esa acidosis y bueno, toda la respuesta metabólica en el organismo de la enfermedad renal. Combinación de tratamientos, no estamos hablando de que si usamos células madre no usamos otra cosa, en algunos casos sí, en algunos casos solamente podemos usar células madre o solamente células madre y PRP y nos va a ir muy bien, por ejemplo, en una no unión o en una enfermedad articular. Protocolos en general, generales hablo, de la vía endovenosa, usamos antieméticos, esto está más que nada indicado y me lo robé de medicina humana, porque en algunas personas cuando se utilizan las células madre puede dar vómitos. A mí la verdad es que no me pasó nunca en 10 años, pero lo usamos igual por las dudas. Se canaliza, se pone un catéter, las células madre vienen en un pequeño friopack que no tiene que estar pegado al tubo de células, ¿sí? Y cuidado también con los shock térmicos, ¿eh? En realidad ustedes lo pueden ya usar a temperatura ambiente. 40 minutos en un suero, lento, en solución fisiológica, en un suero que está a temperatura ambiente, no lo van a atemperar, ¿sí? Y ahí tienen la manito de un paciente con un suero, ¿sí? Y el protocolo que nosotros lo vamos a pasar endovenoso, en este caso por el chupete. Yo no lo uso suspendido dentro del suero, se pueden utilizar igual unos sueros más chiquititos, pero el tema es que también la célula madre se pega al plástico, entonces va a haber parte que se puede llegar a perder. Entonces tratamos de usarlo con solución fisiológica directamente el chupete en la guía del suero. Factores de crecimiento y scaffolds. Van a leer también
que hablamos de plasma rico en plaquetas. Muchos ya saben también que el plasma rico se habla muchísimo en estética, más que nada en todo lo que es estética de la mujer, y en el hombre también, pero empezó mucho en todo lo que es estética de la mujer, en todo lo que es en los usos anti-aging, por ejemplo, para las arrugas, ¿no? Eso lo pueden leer en muchos lugares, y la realidad es que estas propiedades que tienen el plasma rico en plaqueta tiene que ver con estos factores de crecimiento que hablamos al comienzo, que van a ser liberados por las plaquetas, ¿sí? Y van a actuar junto también con las células madre propias del organismo. Entonces estas propiedades que tienen estos factores, que tienen que ver con la quimiotaxis y la multiplicación de las células, van a hacer que se estimulen la proliferación celular, tengamos angiogénesis, remodelación de la matriz y un montón de funciones que tienen que ver con este resultado de las terapias biológicas. Estos factores de crecimiento aumentan, como dije, el reclutamiento y esta proliferación de células madre. Y son algunos estos de los factores que vamos a tener acá. ¿Sí? Ahí ven cómo se separa esto. Esto es una centrifugación diferencial en donde vamos a tener esta preparación del PRP, que lo pueden preparar solo, o sea, en forma líquida, o en forma de gel, en donde lo vamos a activar con calcio, dependiendo para qué. Por ejemplo, para una no unión, lo vamos a ver en la próxima clase, quizás está bueno hacerlo en forma de gel para ponerlo directamente en la zona de no unión en la cirugía. Para piel, por ejemplo, también nos sirve mucho en forma de gel. Es un gran potente antiinflamatorio, estimula, como dijimos, a las células madre y recluta también células circulantes. ¿Cómo hago para hacer un PRP? Saco una muestra de sangre, ¿sí? Ideal con estos vacutainer, se los recomiendo más en perro. En el gato es más complicado porque se colapsan las venas, pero esto es muy lindo. ¿Vieron cuando nos sacan sangre a nosotros con el vacutainer? Qué lindo que es, no molesta lo rápido que se llena el tubo. Y yo voy a tener en general, si saco un tubo de 8, voy a tener 4 ml de PRP. ¿Sí? Calculen eso siempre antes, más que nada, por ejemplo, si van a hacer una no unión de un caniche o de un perro grande, o una lesión de piel, porque por ahí después, si les sobra, no importa, el tema es que no les falte producto. Tricotomía, desinfección, tomamos una muestra de sangre, como cualquier muestra que ustedes puedan sacar, y podemos sacar 1 a 3 tubos de 8 mililitros, dependiendo lo que necesitemos. ¿Sí? En el caso de perro, como les decía, más fácil el Vacutainer. En el caso de gatos, yugular suele ser lo mejor, porque más si tenemos que sacar una gran muestra de sangre, porque a veces por ahí con goteo se nos va a coagular. ¿Sí? Esto acá, cada uno con su forma que le guste más, pero sí tener en cuenta que no se coagule, porque si se coagula después no podemos contar las plaquetas y el PRP no me va a servir demasiado. Entonces esto es importante tener un protocolo, no abrir los tubos, lo ideal es no abrirlos, ¿sí? Estos son tubos que justamente se pinchan desde arriba con el Vacutainer, ¿sí? Centrifugación, y muchas veces usamos materiales como scaffolds, que pueden ser mallas de polipropileno, pueden ser productos de oftalmología. Esto yo no tengo experiencia propia, digamos, pero sí en oftalmología se usa mucho. Es muy viejo ya el uso del PRP, de gotas de PRP en los ojos para muchas patologías interesantes. En otras patologías donde necesitamos dar un sostén, por ejemplo, para poner un PRP, coagularlo, hacer un gel, por ejemplo, con células madre, para alguna herida importante. Entonces, esto es individual, ¿sí? Ahí lo que les muestro es un ensayo que hicimos en el laboratorio de una malla de polipropileno con un gel de PRP con células madre que pusimos en un paladar de un gato, en una fisura de paladar. Después van a ver que se utiliza mucho en ortopedia y traumatología, lo mismo, este PRP en forma de gel, para no unión. Por ejemplo, se pueden armar membranas, se pueden suturar en distintas partes. Esto tiene que ver no solo con ortopedia, acá estamos ya hablando de piel y otras patologías. Hay muchos usos para este tipo de trabajos. Y acá tienen un trabajo justamente de todo lo que es ingeniería de tejido, que también es del doctor Kaplan. Muy lindo para leer, que habla mucho, esto es de humanos, habla muchísimo de cómo se arman y para entender de dónde viene todo este tema de los scaffolds. Lo que van a leer acá tiene mucho de células madre que vienen de médula ósea. Una cosa que no dije al principio, la célula madre de tejido adiposo
cuando yo tomo una muestra hay mucho mayor cantidad que en la médula ósea. Por eso tomamos muestras del tejido adiposo, que además es mucho más fácil. Lo puede hacer cualquiera, incluso yo, que no soy cirujana, digo, es algo que cualquier veterinario competente con protocolo lo puede hacer fácilmente, y una punción de médula, no todos, ¿no? Y además de que, como les decía, no es la muestra ideal. Entonces, tengan en cuenta esto para la utilización, como les decía, o el armado. Esto pretende tener un ateneo previo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un paciente, tenemos tal patología, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese paciente? ¿No? Pensar cuáles de las mejores alternativas tengo, ¿sí? Entonces, las funciones, como para ir cerrando esta primera parte: regenerar tejidos, como les dijimos al comienzo, producir angiogénesis, inmunomodular al paciente, desinflamar y control del dolor, un poco para cerrar con una parte que tiene que ver con el posgrado, ¿no? Porque, ¿por qué pensar en la utilización de células madre en enfermedades relacionadas a la inflamación y al dolor? Importante. Importante por la calidad de vida, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida. Y nosotros sabemos, y esto es una frase que siempre le robo a mi querida Luciana, es que el objetivo de la medicina regenerativa es sustituir los tejidos lesionados por tejidos que estén más cercanos al original, es decir, promover una cicatrización, perdón, una regeneración en lugar de una reparación o una cicatriz, ¿sí? Entonces, un tejido dañado muchas veces está inflamado, muchas veces duele. Lo que estoy buscando es que eso no pase. Entonces, entender las diferencias de cuándo voy a usar célula madre sola o combinada en cómo la voy a utilizar, combinada con un producto como el PRP, combinada con otras cosas como el ácido hialurónico en una articulación, ¿sí? Muchas cosas. En enfermedad renal podemos usar células madre con también nefroprotección completa que corresponde hacer, con fluidoterapia de mantenimiento, con antioxidantes, con omega 3. Digo, acá hay infinidad, y lo que tenemos que pensar es la multimodalidad de la utilización de esto, como podríamos estar hablando de otra alternativa. Cuando hablo de otra alternativa es cualquier otra cosa que nos pueda ayudar. Entonces pensemos en patologías o lesiones donde hay pérdida de tejido, como dijimos en las locales no unión, fracturas, heridas con pérdida de tejido importantes. De la clase que viene les voy a mostrar un montón de casos, muchos no son míos, son de mis colegas de la asociación, y van a ver lo interesante de eso. Artrosis, úlceras, ahí vale para úlcera de piel, y vale también para oftalmología, ¿sí? En cuándo puedo, por ejemplo, utilizar PRP y células madre juntas, porque me van a ayudar mucho más si utilizo las dos cosas. En heridas complicadas, ustedes me dirán en cuánto tiempo cerró la herida del abdomen de este gato. Entonces uno tiene que pensar en que quizá puedo utilizar, en vez de hacer un tratamiento tradicional, puedo utilizar plasma rico junto con células madre y apurar un poco, ¿sí?, estos tiempos en una zona en donde también es muy complicado, por ejemplo, de cerrar o de suturar o lo que fuere, ¿no? Entonces, de vuelta, pérdida de tejido, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? La célula madre tiene dos posibilidades, como dijimos: utilizarlas en forma endovenosa y utilizarlas en forma local, y esto tiene que ver con cuanto más cerca de la lesión, pues mucho mejor, ¿no? Uno puede utilizar la célula madre o el PRP en forma sistémica, vamos a hablar más que nada de célula madre, y una forma directa o local, que puede ser intraarticular, puede ser directamente en la piel, etc. Pensemos en que a veces lo vamos a combinar. ¿Cómo va a llegar esto al sitio? Y cuando hablamos de inflamación, nosotros esto ya sabemos cuáles son las etapas de la inflamación, desde que hay un gato que está de fondo, desde que hay una lesión, ¿sí?, hasta que esto se va inflamando y luego se va a reparar. Y que nosotros tenemos que tener en cuenta, como hablamos hace un rato, de la formación de la cicatriz, ¿sí? Como dijimos, si la lesión es muy severa o el tipo de tejido es permanente, la regeneración no va a ser posible. Y ahí tenemos probablemente un tejido fibrótico que va a reemplazar al tejido dañado. Esto lo que pasa siempre. En este proceso vamos a tener muchas cosas que van a intervenir, desde la angiogénesis, remodelación de esta cicatriz, síntesis de colágeno, formación de la cicatriz, proliferación de fibroblastos. Todo esto en un orden determinado para que esto
se pueda formar. Y sustancias que por supuesto lo que hacen en realidad es impulsar la reparación, factores de crecimiento, como dijimos, que estimulan la división, la mitosis, la diferenciación celular, si una célula necesita ser reemplazada por otra célula. ¿Sí? Entonces, volvemos al comienzo. Una célula madre solita, ahí está en el medio, va a liberar un montón de factores de crecimiento, de genes, va a inmunomodular con todas estas interleuquinas, ¿sí? Va a producir angiogénesis, va a producir un efecto antiapoptótico, que nos va a servir muchísimo, ¿sí? Va a producir un efecto antifibrótico con la liberación de todos esos genes que están viendo ahí, va a producir atracción de otro tipo de células, y esto va a ayudar a que también puedan tener células que se van a dividir y diferenciar en otro tipo celular. Y aquí el objetivo principal, miren todo lo que pasa a la vez. Y por un lado también inhibo la migración de leucocitos, puedo inhibir moléculas de adherencia, puedo inhibir la producción de bradicimina, estabilizo membranas celulares, inhibición de los neutrófilos y también neutraliza otras enzimas. Entonces, cuando yo tengo, como hablamos hace un ratito, las distintas etapas, la resolución cuando tengo un proceso cortito, en donde se va a restaurar y todo vuelve a la normalidad rápidamente, o la inflamación ya crónica, la progresión, en donde persiste ese proceso, y la cicatrización o fibrosis, en donde no tengo regeneración, hay destrucción de un tejido, y muchas veces también van a haber situaciones dolorosas relacionadas a eso. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el tejido normal no duele, pero sí la cicatriz probablemente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Elegir, por supuesto de vuelta, dependiendo del caso, si lo voy a aplicar en forma endovenosa o lo voy a aplicar en forma local o lo voy a aplicar de las dos maneras. Pues veremos qué necesitamos. Si nosotros tenemos un hueso, una articulación normal a la izquierda y a la derecha tenemos una articulación dañada, ¿dónde nos conviene meter la célula madre? ¿Endovenosa o adentro de la articulación? ¿Qué piensan ustedes? Voy a agarrar, tomar una muestra con un perro que tiene una artrosis de cadera. ¿Se la voy a meter endovenoso, el PRP, las células madre? Y no, lo voy a poner intraarticular, porque es donde me necesita. Además de que sabemos cómo es la nutrición de una articulación, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo tenemos que pensar y también entender y no comprar cualquier cosa, por llamarlo así, de le pongo PRP a todo endovenoso, le pongo célula madre a todo endovenoso, cuando hay lugares en donde realmente no justifica porque no voy a tener nada que llegue a ese lugar. Entonces, productos que tenemos: plasma rico en plaquetas, concentrado de células madre, como dijimos al comienzo, o directamente, en vez de usar ese concentrado de células madre, directamente lo cultivo y en un mes tengo muchísimas más, y puedo preparar viales y los puedo tener congelados, como tienen la mayoría de los bancos, y combino tratamientos si tienen la posibilidad de además trabajar con PRP, una genialidad porque podemos utilizar las dos cosas. En resumen, entonces, las células madre no generan reacción inmunológica. Recuerden lo que dijimos, que la célula madre no tiene antígenos de histocompatibilidad de clase 1, ni coestimulante del 2, nos permite trabajar en forma segura. Por supuesto, tenemos que trabajar con un laboratorio que haga las cosas bien, que esté bien filtrado, que tenga todo lo que tiene que tener, ¿sí? Que no haya productos que puedan ser tóxicos, porque después si tenemos un problema tenemos que saber de dónde viene, ¿sí? En general, si hay un problema, es por mal procesamiento, ¿sí? Disminución de dolor, como dijimos, regeneración del tejido dañado. Si quieren saber un poquito más o les interesa saber un poquito más del tema, los invitamos a que sean socios de IACERVET, nuestra asociación que recién ahora está volviendo a nacer porque nos agarró la pandemia en el medio y bueno, nos costó todavía mucho poder retomar las actividades que recién estaban comenzando. Así que quienes quieran nos pueden escribir, ahí está la página web, nos escriben un mail o me hablan a mí por privado, y en lo que podamos, la idea acá es seguir sumando miembros, socios, colegas y amigos que se apasionen y les interese comenzar a trabajar con algo diferente. Y los dejo con lo que digo siempre, y los que me conocen ya está
Esta frase ya la saben, y el que está ahí de fondo es Rubio, que es mi gato, que es mi amigo y es el primer donante de células madre de acá. Y yo creo que los avances de la medicina no se deben a la medicina, yo creo que realmente todo lo nuevo se debe a que alguien tiene terror de dejar de intentarlo. Y les pido a todos que salgamos de nuestras zonas de confort, que sigamos adelante, porque la medicina va a depender de nosotros, de que salgamos de esta zona de confort y que podamos, ¿sí?, seguir adelante. Y por eso están ahí del otro lado un lunes a las 10 de la noche, las 11, ya no sé qué hora es, escuchándome a mí. Espero no se hayan aburrido y les haya gustado. La clase que viene es mucho más linda porque vamos a hablar de casos, ¿no? De casos clínicos, les voy a mostrar algunos ejemplos míos, les voy a mostrar algunos ejemplos de mis colegas que tienen mucha experiencia, más que yo incluso, para que poderles compartir cosas muy lindas que yo también pude presenciar cuando viajé tanto con Claudia a Chile, como con la doctora Priscila Ortiz en Costa Rica, con la doctora Michelle Regeneravet en Brasil, y les estoy nombrando los referentes, ¿sí?, de la medicina regenerativa latinoamericana, de quienes pueden leer y pueden conocer, porque aparte de gente muy humilde y muy linda, como son todos los latinoamericanos, la realidad es que es la manera también de compartir. Así que yo los voy a dejar acá con, a ver si hay alguna pregunta que los pueda ayudar o les pueda contestar. Yo voy al chat y el que quiera también se abre el micrófono. Acá dice, no me quedó claro cómo poder realizar el proceso de obtención de células madre. Por ejemplo, ahí te lo cuento, le tomo sangre al paciente, a ver, no, espérate, mezclaste algunas cosas, quizás yo no fui muy clara. Esto es así. Nosotros lo que hacemos, voy a volver para atrás un poquito porque es lindo mostrarlo, vamos a mostrarlo desde el comienzo. Lo que vos tenés es vos no lo vas a hacer en general, pero yo te lo cuento igual, porque esto en general no lo hace el tutor, perdón, no lo hace el médico de cabecera. En realidad lo hacen los médicos responsables de los laboratorios que nos venden los productos, porque en realidad ya hoy día vos vas a comprar el vial que ya fue procesado, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro paciente, que por supuesto los pacientes donantes son pacientes sanos, en el caso de un gato, un paciente Bisbilef micoplasma negativo, que esté sano. Pensemos en un gato o un perro donante, todo lo que le pedimos. Bueno, es parecido, me refiero a que sea un animal sano, que vos lo vas a poder anestesiar y le vas a poder tomar lo que estás viendo acá, un pedacito de grasa de su abdomen. Lo que estás viendo ahí es el abdomen de mi gato, ¿sí?, de Rubio, del gato que viste de la foto. Yo le tomo esa muestra y también si puedo, porque si no podés no pasa nada, podés usar suero fetal bovino, pero si puedo le tomo un tubo de sangre importante, lindo, si se pueden, de 8 milímetros, para utilizarlo también como medio para enriquecer, ¿sí? Esto después es todo un trabajo de los biólogos en el laboratorio, pero para que entiendas, esto viene de acá, de las manos de nuestro cirujano, que toma la muestra, ahí están las manos de la doctora Ravena, tomando la muestra del abdomen, como ven ahí, tenemos un campo quirúrgico como corresponde, con todo listo, como si fuésemos a hacer la supercirugía. En realidad lo que vamos a hacer es tomar un pedacito de tejido adiposo, que sí tiene un tamaño determinado, ¿sí?, porque necesitamos, dependiendo del paper que lean, van a ver que va a variar un poquitito, pero en general yo siempre digo como un pedacito de una pelotita de ping-pong, ¿sí?, más o menos así, mínimo. Ahora te cuento, Carolina, lo que me preguntás. Entonces yo tomo una muestra de acá, y lo mando al laboratorio, me olvido, por un mes me olvido, ¿sí? Porque yo necesito, si yo quiero hacer fracción estromal vascular, que es las células madre que tengo hoy de ese animal, se hace un procesamiento que es mucho más rápido, y ese mismo día, por ejemplo, la doctora Lina Sanz en Chile trabaja con Claudia Domeico, que es laboratorio VetStem, que está allá. Entonces, ellas trabajan juntas, la doctora Lina Sanz toma de los gatos del ligamento falciforme, toma una muestra, va al laboratorio, se procesa, y ya ese mismo día ella utiliza ese primer vial de fracción estromal. Lo demás se va al laboratorio a procesar. Está un mes, y luego ese gato tiene guardados determinados viales. Por ejemplo, un gato renal, que quizás necesita varias dosis, ¿sí? Este ejemplo que les doy, los que hablen con Lina se lo pueden preguntar, ella los publica todo el tiempo sus casos, y le va muy bien con casos más que nada de enfermedad renal, ella tiene mucha experiencia,
y es realmente fácil de hacer. Ahora, en general, si utilizamos el banco, esto nosotros nos lo ahorramos, nosotros compramos directamente el vial al laboratorio y lo utilizamos en forma endovenosa, ¿sí? Creo que, no sé si te quedó claro, doctor, tu pregunta, me avisas. Y bien, Joana. Y después me preguntaba acá, Catalina, nos podría comentar si el tratamiento con células madre es muy costoso. Yo te voy a contar lo que vale en Argentina. No me acuerdo, Cata, de dónde sos, pero para que hagas más o menos la cuenta, y le voy a pedir acá a mi asistente que está a mi izquierda que me haga una cuenta. Acá un vial cuesta 25.000 pesos. Al dólar de hoy vamos a hacer 25.000 dividido 200. ¿Cuánto me da eso? Agustina me está haciendo las cuentas porque está acá justo, tengo asistente. $125, un vial, un único vial, una única vez, que yo a eso le voy a sumar mis honorarios. Creo que en Chile es un poco más caro. Creo que en Brasil es un poco más caro. Pregunten ustedes, pero no es barato, no, no es barato, por eso hace que sea tan lento de alguna manera para muchos de nosotros que trabajamos en forma privada. Imagínense lo difícil que es, y acá en la Argentina, que el dólar cuesta 200 pesos, que estamos con una inflación tremenda, bueno, no voy a llorar, pero ¿qué les voy a decir? Estoy haciendo muy pocos tratamientos con células madre, porque es muy caro. Creo que Claudia en Chile tiene mucha más experiencia, porque bueno, cambian los países, ¿no? O sea, hay toda una cuestión de mercado, de idiosincrasia, de muchas cuestiones. Pero acá creo que lo bueno que tenemos que tener en cuenta, más allá del costo, y esto vale para cualquier cosa, nosotros como colegas veterinarios no podemos meternos en el bolsillo del propietario, y esto es algo que hemos mal aprendido, porque nosotros no sabemos mucho de números, ni de comercial, ni de gestión. Y la realidad es que ustedes, los que tengan animales, saben que muchos, yo les hablo de mí, si mi gato se enfermara y tuviese que darle mi riñón, y mi riñón le entrara a rubio, yo se lo daría. Y ustedes dirán, qué Karen loca, pero esa es mi realidad. Si yo pudiera salvarle la vida a mi paciente, que es mi gato, pagaría lo que sea. Entonces yo creo que ustedes también piensan igual, y entonces, ¿por qué nos vamos a meter en esa condicionalidad del precio? Nosotros tenemos que decirle, mire, tutor, tenemos esto. Más que nada cuando tenemos algo importante que no pueden dejar de hacer. Y acá me puedo decir una centellografía, una resonancia magnética, no sé, una resonancia magnética acá no es barata. En Chile ni siquiera existe. Siempre pobre la doctora Lina se queja porque no tienen esa posibilidad. Y si la tuvieran, quizás sería difícil de hacer porque el tutor no lo puede pagar. Sin embargo, nosotros debemos indicar a nuestros pacientes todo lo que nuestro paciente necesite. Después veremos cómo nos va. Así como, por ejemplo, hace un año yo estoy trabajando con el GS144-1524, que es un antiviral para el PIF, que vale muchísima plata. Y si yo les cuento la cantidad de tratamientos que hago por día, van a decir, ¿cómo haces? Bueno, porque la gente hace lo que sea por juntar el dinero para ese gato. Y ni hablar si les hablo de proteccionistas, que son los que más mueven este tipo de cosas. Entonces, doy estos ejemplos de otras cosas caras para entender que lo importante es que nosotros indiquemos lo mejor para el paciente. Después veremos, por supuesto, cómo podemos ayudar. Siempre ayudamos, siempre intentamos buscarle la vuelta, y los que vivimos, por ejemplo, en Argentina, con este problema que tenemos tan importante de los aumentos que hay todo el tiempo, realmente se nos hace bastante inviable en muchas situaciones. Sin embargo, de vuelta, yo la semana pasada hice 2 tratamientos de perro. Hacía como 6 meses que no hacía tratamiento en perro, en gato por ahí hago más. Entonces, bueno, es ir viendo, ¿no? Dependemos mucho también del colega que nos deriva, ustedes eso también ya lo saben. Entonces, hay que hacer ahí, hay que trabajar en multimodalidad, como digo siempre, trabajar en equipo para intentar darle lo mejor al paciente. Después veremos. No seamos ese veterinario que no se lo sugirió, porque esa persona va al doctor Google y lo lee. Y nosotros después quedamos mal, porque la persona lo buscó con el doctor Google, que dice células madre para enfermedad renal, y dice, pero usted, doctor, nunca me lo dijo. Y eso es un error. Nosotros tenemos que tratar de indicar todo lo que esté a nuestro alcance, y por eso estamos acá hoy actualizándonos. Acá dice Marcos, la cantidad de aplicaciones de célula va en relación al efecto. Sí y no. En realidad, justo me preguntás para enfermedad renal. En enfermedad renal se vio que la cantidad de célula madre por kilo
que está indicada para otras patologías, si utilizás menos cantidad de células funciona muy bien igual, y en países como el nuestro, donde es tan caro, por ejemplo, yo en un gato uso 500.000 unidades por kilo, y en un perro de 50 kilos ni llego, porque le sale tan caro que le pongo menos, y sin embargo me va bien en la enfermedad renal. Pero obviamente hay enfermedades como, por ejemplo, enfermedades inmunomediadas o autoinmunes, donde está indicado dar más cantidad. Si no, no te va a ir bien y vas a fracasar, y en realidad el fracaso es porque la dosis es muy bajita, ¿sí? Recomiendo para monitorizar, te voy a contar una anécdota, Catalina. No lo recomendaba hasta que me pasó algo malo, porque viste que siempre pasa alguna cosa mala y uno dice, ¿por qué no habré hecho tal cosa? En realidad, no hace falta hospitalizar. La realidad es que es un procedimiento de 40 minutos, en donde si vos tenés un animal que está renal pero está bien, o un animal que le vas a hacer una cirugía de traumato, bueno, una cirugía de traumato, por ahí lo vas a dejar hospitalizado, una no unión, vas a trabajar en una articulación. Yo creo que depende la individualidad del paciente. Ahora, por ejemplo, te voy a contar dos cosas que me pasaron en 7 años, donde me asusté mucho y donde casi dije no lo hago nunca más. Uno fue un perro que vino desde Entre Ríos a verme a Buenos Aires, y con el doctor Marcelo Sisman hicimos una intraarticular en una cadera. Ese perrito estaba súper bien, un perrito joven, dentro de todo joven, eh, con todos los prequirúrgicos, porque nosotros estamos haciendo una intraarticular. Trabajamos con el doctor Javier Brinker, que es mi anestesiólogo, no sé si lo conocen, es poco conocido el doctor, mentira. Y con este perrito que tenía todo bien, sus análisis de sangre, de orina y cardiológicos bien, se quiso volver, en realidad fue un poco y un poco, porque yo lo hubiera dejado que espere en Buenos Aires hasta el otro día, pero por una cuestión no de que esté hospitalizado, pero sí que esté monitoreado. ¿Por qué? Porque vino de muy lejos, o sea, son muchos kilómetros en auto, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Vinieron del centro del país, del norte del país al centro. Entonces, ese perrito al otro día llegó, se estaba muy estresado y a la tarde se murió. Después tuvo una complicación, parece que el perro hizo, la verdad que no me acuerdo ahora bien, pero tuvo una complicación que no tuvo que ver, digamos, probablemente con las células, pero yo me voy a quedar con la duda. Ese animal se anestesió con todo un prequirúrgico correctamente hecho y sin embargo se murió. ¿Qué pasó? No sabemos. Me gustó, imagínate que una situación así. ¿Qué hice a partir de ese día? A todo animal que me venga a ver de otro lugar que no sea Buenos Aires, le digo a la gente que se pague un hotel. De hecho, los he ayudado a buscar hotel pet friendly, o se quedan internados solamente por las dudas. ¿Pero esto por qué? Porque bueno, uno no le pasa nunca nada hasta que te pasa. Y creo que está bueno contarlo esto también, porque son cosas que pueden ocurrir. Y les voy a contar la otra, porque me pasó 2 veces, y fueron perros. El otro fue un perro, Donato, no me voy a olvidar nunca más, un perro labrador, que le tuvimos que hacer una intraarticular en una rodilla, un perro que estaba súper bien, hipotiroideo gordo, labrador, ustedes ya saben. También con el doctor Brinker, con el doctor Sisman, hicimos todo el monitoreo, un perro que venía con mucho dolor en la rodilla, entonces había hecho kinesiología, venía haciendo kinesiología, tratamientos analgésicos, tenía todos sus estudios de la semana perfectos. Cuando les digo perfectos es perfectos. Y el perro se despertó de su anestesia, que le costó mucho. El fin de semana estaba raro, que comía poco. Vieron esas cosas que pueden pasar, que comía poco, que el dueño me llamaba y lo fui a ver. Me acuerdo que lo fui a ver a su casa. Miren lo que les digo en esa época. Lo fui a ver a la casa. El perro estaba raro. A los 3 días empezó a vomitar, empezó a tener diarrea, lo tuvimos que internar, hizo una pancreatitis aguda y se murió. Por supuesto, la culpa fue de la doctora Lucas, ¿no? ¿De quién va a ser la culpa? De la última doctora que tocó al perro. Y lo que yo me acuerdo ahora, lo que yo sufrí, la angustia que tuve, o sea, yo para ella le maté al perro. Pero estas cosas ustedes saben que ocurren, esto pasó hace muchos años. Entonces, ¿qué les voy a decir? Hospitalizar al perro o al gato no debería ser necesario, pero ustedes por ahí vean qué animal tenemos enfrente, qué edad tiene, qué historial tiene y qué dueño tiene. Porque también eso es importante, porque a veces uno peca de no lo quiero hacer gastar, que ya se gastó un montón de plata, y entonces ¿para qué lo voy a internar? Y quizás
ahí es donde digo, no nos metamos en el bolsillo. Prevengamos lo imprevisible, porque las cosas pueden pasar. Ustedes me dirán, le podría haber pasado a cualquiera, es cierto, en 7 años de tantos animales que hice que haya pasado esto no fue culpa de las células madre bajo ningún concepto, pero probablemente algo de la anestesia, y les nombré quién anestesió a propósito, porque digo, la anestesió el mejor anestesista del mundo, y sin embargo, no tiene que ver con la anestesia, tiene que ver con algo de su respuesta individual de este perro. Entonces, ¿qué te puedo decir? No necesitas hospitalización, pero ten en cuenta que qué patología vas a tratar por las dudas. ¿Sí? Lo que te conté es real, lo que te conté me pasó, y bueno, son cosas que pueden pasar y no están buenas. Así que creo que está bueno también a veces compartir cuando algo no salió del todo bien, más que nada para intentar mejorar o intentar mejorar protocolos. Yo conozco colegas que ponen las cédulas madre en menos tiempo y se van a la casa y todo bien. Bueno, yo trato de seguir un protocolo que está escrito, como les decía, pero bueno, hay cosas que pueden pasar y los animales, cada tanto pasan cosas que siquiera a veces sabemos bien la causa, ¿sí? Pero puede pasar. Así que eso. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Si no, ya nos vamos a ver en la próxima clase con ya las indicaciones en veterinaria para distintas patologías y algunos ejemplos que les voy a compartir. Gracias, Viviana. Gracias, Catalina, por sus preguntas. Joana, muchas gracias, Marcos. Catalina, de verdad, muchísimas gracias, chicos. Ojalá les haya servido. La clase que viene va a estar buena porque, bueno, es un poco contar cómo venimos trabajando estos años y todavía lo que viene. Hay mucho todavía para hacer y después les paso, quienes están en los países donde hay ya laboratorio, contáctense con estas doctoras que, miren, se los voy a escribir porque es más fácil. Claudia Domeico, que es Chile, que es VetStem, si no me equivoco. VetStem, creo que era, bueno, no me acuerdo el nombre comercial, pero la buscan. Después tienen en Costa Rica la genia de Priscila Ortiz, que es la presidenta de Yacervet, y no, de Bolivia no, Colombia no. Después en Brasil, por si está por ahí, Michelle Andrade de Barros. Y bueno, igual cualquier cosa, los que necesiten me consultan y estamos también en el chat, así que en el chat del WhatsApp, si tienen alguna otra duda, pero bueno, para que sepan dónde se pueden referir ustedes que están en otro país con las colegas, ¿sí? Más allá de que se pueden mandar células de un país a otro y esto le pueden consultar a ellas, los que están más o menos cerquita, tienen algunos sistemas más complicados, pero se puede hacer, ¿sí? Y cualquier duda lo hablamos también por acá. ¿Ok? Gracias, Peter. Un placer, Nicole, para vos también. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por la clase. Si no hay ninguna otra duda o consulta, podemos dar la clase por finalizada. No queda más que agradecerles a todos por haber participado. Gracias y recordarles que el día de mañana van a poder ver el link de la clase grabada en el campus virtual. Cualquier duda o consulta la pueden hacer por el foro o bien por el grupo general del curso en WhatsApp. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Descansen. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.